porque entendemos en LIDE que hay una crisis de valores, y que el sector empresario tiene que pararse desde un lugar, explicar claramente cuál es la misión y cuáles son los valores y principios que iluminan su accionar. Hablamos un poco al principio. Entonces elegimos historias de vida corporativa, de vida empresaria, de líderes empresarios, de mega empresarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y tienen cosas para contar, tienen muchas cosas en común todos ellos, sobre todo, como decía Claudio Suchovicki, todos ellos empezaron de cero, de menos cero, ¿no? y llegaron hasta donde llegaron a ser reconocidos dentro de su ámbito. Están en los lugares que están, pero no porque alguien se los haya regalado. Entonces vamos a iniciar la conformación de este bloque, invitando a quien casualmente también es presidente de nuestra división LIDE Agronegocios, con quien cada año organizamos un gran encuentro que es el Foro Nacional de Agronegocios, es el más antiguo, creo que vamos a ir por el octavo este año, séptimo, octavo, y entonces le pido que recibamos a un amigo, un gran empresario de nuestro país, que es presidente del Grupo Los Grobo, al ingeniero agrónomo, señor Gustavo Grobo Copatel. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, miembro del directorio de Bioceres, de la Comisión Directiva de la Asociación Empresaria Argentina y del Consejo Económico y Social de la Universidad Torcuato Di Tella. También integra los consejos internacionales de la Fundación Don Cabral y del EGADE-TEC de Monterrey, en México. Es miembro del directorio de Endeavor, del Inter-American Dialogue, del Consejo de la Productividad y Competitividad de Iberoamérica y del Consejo de la Producción del Gobierno de la República Argentina. Bueno, muy bien. Vamos a invitar ahora, representando a Brasil, a también un amigo, un gran amigo. Él es miembro del Comité de Gestión del LIDE Global. Lo conocí, no sé si hicimos amigos compartiendo actividades en aquel país con su hermosa esposa Claudia. Disfruto de su amistad por sobre la relación que tenemos en LIDE en Argentina. Quiero que recibamos al fundador y presidente de GOSIL, Servicios de Seguridad. Bienvenido a Argentina, bienvenido a LIDE Argentina, señor Washington Sinel. Formado en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Facultad de Derecho de Bauru y en la Academia de la Policía Militar del Barro Branco, actuó como oficial de la Policía Militar en diversas unidades de la corporación. Posteriormente fundó GOSIL, empresa dedicada a servicios de seguridad. Bueno, bienvenido Washington, un placer tenerte. Vamos a intentar con Gustavo y con nuestro prestigioso moderador avanzar sobre practicar nuestro portuñol con vos, pero seguramente nos vamos a entender muy bien. Bueno, el que sigue es el representante de Paraguay. Ha sido secretario de Hacienda, ministro de Hacienda del Paraguay. Es un prestigioso profesional, prestigioso economista dedicado a la actividad empresaria, en real estate y especializado en inversiones en aquel pujante y despegante país. Demos la bienvenida con un aplauso al señor Manuel Ferreira Bruschetti. Graduado en Economía en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, es doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts, maestría en Economía en la Universidad de Essex y maestría en Economía en la Universidad de Massachusetts. Exministro de Hacienda de la República del Paraguay, fue consultor del Banco Mundial, del BID, USAID, JICA, FAO y otros organismos multilaterales. Ejerce la docencia universitaria en cursos de grado y posgrado a nivel nacional e internacional. Bueno, muy bien, y por último, para completar el panel de los empresarios, vamos a recibir a un caballero emprendedor, como lo ha definido la revista El Observador del Uruguay. En representación del Uruguay, un emprendedor serial que no para de hacer cosas. Y bueno, tengo el gusto de conocerlo y el agrado y el placer de conocerlo hoy. Recibamos al señor Gabriel Rossmann. Máster en Administración de Empresas y Bachelor of Science en Negocios y Economía de la Universidad de California, se desempeñó como presidente de Tata Consultancy Iberoamérica, es presidente de Seniors.org. Bueno, bien, y para moderar este
este gran panel que tenemos aquí, vamos a invitar aquí a que suba al escenario también a una persona que ha sido funcionario y ha tenido diversas actividades, ahora está ocupando cargos importantes a nivel regional. Tenemos la suerte de tenerlos con nosotros. Nos acompañó al IDE Paraguay en un evento importante que hicimos el año pasado, creo. Así que recibamos también con un aplauso al moderador de esta roundtable, que es director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, al doctor Gustavo Vélez. Abogado con investigación de posgrado en la London School of Economics, sirvió como ministro del Interior, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, secretario de Estado de la Función Pública de la Presidencia de la Nación y presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública del Gobierno de la República Argentina. Fue elegido diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 1997 al 2000. Bueno, muy bien, este panel es ofrecido a todos ustedes y es presentado por una gran empresa internacional que, bueno, da mucho trabajo, genera mucha producción, desarrollo en la Argentina y es una empresa automotriz. Va a acompañarnos a nosotros aquí, le va a saludar a todos ustedes y también va a participar del debate, de la mesa redonda, un profesional que ha recorrido varios países, tiene el cargo, le han dejado la vara muy alta, Pablo Disi le dejó la vara altísima, ha ido a ocupar un cargo regional, pero él la está subiendo aún más y por eso bueno, es un honor, un gusto tener con nosotros al presidente de Volkswagen Argentina, al señor Hernán Vázquez. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Un desafío compartir un panel como el que está aquí ya presentado. Y bueno, me pidieron que hablase un par de minutos al respecto de mi opinión, querido Rodolfo, al respecto de lo que es la misión y los valores del empresario. Tarea nada fácil, porque yo lo que menos pretendo hoy aquí es ponerme a dar clase de nada, porque de alguna forma una de las cosas que he descubierto es que la misión y la forma de hacer las cosas las vas descubriendo día a día cuando te toca ocupar una silla que tal vez nunca había soñado. Y justamente detrás de una persona que me dejó, digamos, una marca especial en mi carrera profesional como es Pablo Disi. Pero bueno, sin aburrir, porque creo que lo rico en este tipo de eventos es tener un panel multisectorial y muy bien moderado aquí por Gustavo, por Rodolfo, para sacar partido a las cosas, sacarle mayor riqueza, pero si yo tuviese que decir, digamos así, en pocas palabras, esta misión, estos valores del empresario, diría sobre todas las cosas que nosotros creo que somos actores fundamentales en la agenda que habitualmente nos conduce tanto política como económica, como social. Y con esto no pretendo ponerme en el ombligo del mundo, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que tenemos una acción en todos estos terrenos y muy importante. En el área política, porque de alguna forma tenemos, y hoy más que nunca, lo quiero decir, una interlocución muy abierta con el Gobierno, para que de alguna forma entiendan cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las reglas del juego que entendemos que deberían de cambiar para poder, de alguna forma, profundizar más, en este caso que me ocupa a mí, a esta industria del automóvil, a que sea más fuerte en el continente sudamericano y especialmente en nuestro país, Argentina. Y también es cierto que tenemos que desarrollar y fortalecer mucho la exportación, con lo cual nos hace mucha falta que la política nos acompañe en algunos elementos de transformación que hoy tal vez siguen siendo trabas para poder exportar un producto y ser competitivo, como en el caso nuestro que hablamos de vehículos o de cajas de transmisión, que es la otra fábrica que tenemos en la provincia de Córdoba. Desde el punto de vista de la agenda económica, no porque los empresarios seamos los economistas que rijan el destino del país, pero sí que es cierto que esa macro la tenemos que administrar después en nuestras empresas para adaptarnos a las circunstancias. Estamos ejercitándonos en ese sentido más de lo que tal vez quisiéramos. Los últimos meses tenemos que estar cambiando las planificaciones en un espacio de tiempo muy corto, para lo cual hace falta pues mucha flexibilidad, mucha cabeza fría
y un equipo importante de gente detrás que nos está soportando para tomar decisiones que a veces no son fáciles, sobre todo en escenarios cambiantes como el que nos está tocando vivir. Y también decía en la agenda social, porque soy de los firmes creyentes que, y con todo respeto a los políticos, que los empresarios somos los que generamos riqueza, somos los que damos empleo estable, somos los que al fin de cuentas hacemos que un país sea más sólido y que se pueda proyectar mejor hacia el futuro. Por supuesto que colaborando con todas las áreas, con todos los agentes que en ese sentido trabajan en esta misma dimensión, no solamente me refiero al Gobierno, sino también a los sindicatos. Y también porque estamos afrontando nuevas tendencias, especialmente en lo que es el área nuestra de los vehículos, hablando de electrificación, hablando de digitalización, y son todos terrenos donde seguramente la expertise que tenemos hoy en día no es la adecuada para aquello que vamos a necesitar, no quiero decir dentro de muchos años, sino casi pasado mañana. Con lo cual, desde el punto de vista social, y me alegra ver aquí al rector de la UTN, que colabora mucho con nosotros, con el Instituto Ferdinand Porsche, quien también es un ejemplo, nos está ayudando a encontrar, formar a nuestra juventud para que pueda, de alguna forma, ocupar un papel protagónico e importante en este desarrollo de la industria del automóvil. Y por último, creo que también es muy importante en nuestro rol como empresarios la interactuación en otros sectores. Si nos quedamos en nuestro día a día, al fin de cuentas estoy todos los días rodeado de vehículos y de cajas de transmisiones, y cuando salgo de la oficina me voy a DEFA y me encuentro con mis colegas del automóvil. Creo que es positivo el que nos encontremos en espacios multisectoriales como es este, que nos encontremos para poder dialogar, para poder escuchar, para poder aprender de otros sectores, con total respeto y con total, digamos, apertura para escuchar todo tipo de opiniones. Y por eso nos importa mucho estar aquí y patrocinar este panel. Y como decía, por último, quiero resaltar todo esto subrayándolo de una forma que tal vez a alguno le pueda parecer demagógica, ¿no? Porque hablar hoy en día de la integridad, de la transparencia, de la honestidad, puede parecer que es gracias a la gloria divina, ¿no? Y en mi caso, de alguna forma, si puedo decir algo en ese sentido, es que me marca mucho cada mañana cuando me levanto esto de la transparencia, de la integridad. Me marca mucho en hacer lo que digo y en decir lo que hago. Me marca mucho en tener un mail abierto, un LinkedIn abierto, un Facebook abierto, las puertas de mi oficina siempre abiertas, porque creo que esa es la transparencia que tenemos la obligación, no el deber, la obligación, los empresarios, los políticos de hacer, porque no tengo nada que esconder. Evidentemente siempre puede haber algo confidencial, esto todo el mundo lo entiende, pero creo que me entienden perfectamente a qué me estoy refiriendo. Así que eso es lo que subraya a cada una de estas misiones que creo que los empresarios tenemos, y para que de alguna forma terminemos con esa forma peyorativa, ¿no? Incluso cuando uno lee en algunos periódicos que dicen el gobierno de los CEOs, como si fuesen entes de otro planeta. Somos seres humanos que intentamos hacer las cosas lo mejor posible y ayudar a que este país no solamente encuentre un rumbo, sino que lo consolide y nos ofrezca un futuro mejor. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Gustavo, te entrego el mando. Si querés, hacemos una pequeña introducción. El orden va a ser aleatorio y con una pequeña introducción tuya sobre el planteo, y después esperaremos tus conclusiones, las conclusiones de todos ellos. Conversaremos un poco sobre la opinión que tienen nuestros distinguidos panelistas, nuestros distinguidos y visitantes de afuera sobre los principios y valores que los han iluminado a ellos en todo el curso de sus exitosas carreras profesionales, personales, y también esto otro de lo que hablamos, que es la misión, ¿no? La misión de la empresa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un gran gusto estar aquí esta mañana. El tema no podría ser más actual y más convocante, inspirador. La idea es que generemos un diálogo con respuestas en lo posible breves, así podemos intercambiar un parecer y un sentir entre cada uno de los integrantes de este panel. Y qué bueno que decís, Rodolfo, a partir de la experiencia personal, porque al fin del día las personas son las que hacen la diferencia. Yo simplemente una introducción muy breve. Venía reflexionando sobre que, en definitiva, una empresa tiene tres tipos de capitales. El capital tener,
el capital saber y el capital ser. Y si me permiten, sería una buena manera de poder transitar este diálogo y este conversatorio. El capital tener hoy, en función también de lo que mencionaba Hernán, tiene un desafío gigantesco en términos de nuevas tecnologías. Esta distinción entre lo físico, lo digital, casi es borrosa. Hay una cantidad enorme de desafíos tecnológicos exponenciales, disruptivos. Lo verán cada uno de ustedes en sus propias empresas, trabajos. Eso plantea un concepto diferente del tener. Y plantea un concepto diferente del saber, la empresa como educadora, la empresa como formadora de un capital humano, que también tiene un rol muy importante y que se vincula con el otro capítulo, que a nosotros, al menos desde el BID, nos desvela, y lo profundizamos en su estudio, que es el futuro del trabajo. Entonces, querría dejar también como mojón la idea esta del futuro del trabajo, cómo avisoran el futuro del trabajo de cara a este cambio tecnológico y este contexto tan diferente que enfrenta el mundo económico. Y el último, que atraviesa de un modo transversal todo esto, es el capital del ser. Esta idea de encarnar valores, no solo proclamarlos, de interactuar en contextos que a veces no son demasiado simples, y cómo viven esa idea del ser, del capital del ser empresario, con una dimensión, estamos aquí hablando de países que están todos integrados al Mercosur, con una dimensión regional, y LIDE trabaja, de hecho, intensamente en el ámbito regional. Entonces, si les parece, arrancamos con una reflexión sobre, seguramente a ustedes les pasa como a todos, se levantan cada mañana y ven la irrupción de una nueva tecnología más o menos exponencial en el mundo, en su empresa, en su interacción familiar. ¿Cómo viven esta situación de cara al rol empresarial? Gustavo me está mirando, Gustavo ha trabajado mucho esto, hemos compartido varios paneles. ¿Te animás a hacer un kick-off de esto? Romper el hielo. No, es interesante lo que decís de estas 3 columnas, pero algo que me ha desvelado siempre es algo que me parece que las atraviesa, que es la de ser de este tiempo o ser de su tiempo. Es decir, a mí como empresario y como persona siempre me ha preocupado no ser del pasado, y como dice un amigo siempre, que yo tengo tendencia a ser la patrulla perdida, tampoco hay que ser muy del futuro. Hay que ser de... Entonces, ser de ese tiempo atraviesa la cuestión tecnológica, obviamente, porque no es lo mismo como trabajamos ahora que como trabajaba hace 10 años. Uno casi que no se da cuenta porque las cosas pasan casi sin percibirlas, pero cuando uno se pone a pensar, en mi caso, cómo se hacía la agricultura hace 20 años o 10 años, es absolutamente diferente a lo que es ahora, y también nos ayuda a pensar cómo va a ser en el futuro próximo, ¿no? Que va a haber un paisaje absolutamente diferente y un rol diferente. En relación también a cómo uno interactúa con las personas, ¿no? Los diseños organizacionales, la cultura organizacional va cambiando. Es decir, uno antes pensaba que la cultura organizacional trascendía eran propias de las empresas y la misma cultura perduraba en el tiempo. Bueno, hay cosas que sí que perduran, pero hay cosas que cambian porque la forma de hacer las cosas va cambiando. Y también lo que podemos decir, los valores, el propósito, ¿no? Las empresas, uno se formó leyendo que las empresas, el sentido eran dar trabajo, pagar los impuestos, cumplir con las reglas, y ahora nos damos cuenta que no es suficiente, porque las empresas pueden no ser sustentables si no son parte de un proceso colectivo que las trasciende y que va más allá. Entonces, este tema de la reflexión permanente sobre estos 3 verticales que vos proponés, me parece que es lo que, por lo menos a mí personalmente, más me mueve y me divierte además. Correcto. Qué buen concepto ser contemporáneos, ¿no? Con todo lo que eso supone. Contemporáneos muchas veces es
recordar que hay una dimensión que tensa siempre el rol del empresario entre lo pasado y lo futuro. Washington, ¿qué te parece a vos en términos de este trabajo que menciona Gustavo con respecto al contexto económico, al contexto político? ¿Qué significa ser empresario en un país como Brasil en este momento y cómo vivís ese gran desafío y gran expectativa que se genera hoy en Brasil? Bem, o Brasil hoje passa por um clima de eleição nunca visto. Quem comanda as pesquisas está preso, encarcerado, com 12 anos de condenação e mais um mês, respondendo N inquéritos policiais. Inelegível, não vai poder participar das eleições, mas está na frente nas pesquisas. O segundo é um deputado, capitão do Exército, e que vem buscando e incentivando os valores nacionalistas do país. Está liderando as pesquisas de quem pode participar. O terceiro é o próprio governador de São Paulo, que fez um acordo com o centrão, que eles falam, que não é nem da direita nem da esquerda. Mas esse que ele fez os acordos, que é o que vem praticando as práticas não republicanas. E, em quarto lugar, nós temos um ex-ministro do Lula, por nome de Ciro, que só promete coisas populistas. Então, há 60 dias da eleição no Brasil, hoje, ninguém pode falar quem vai ganhar a eleição. E o Brasil tem uma característica muito própria. Nós nunca elegemos o melhor. A gente elege o menos ruim, porque as opções estão tão... Mas eu acredito hoje que a probabilidade de ir ao segundo turno é o Bolsonaro, que é o candidato de direita, e o Geraldo Alckmin, que é o governador de São Paulo. Mas, para vocês terem uma noção das propostas populistas que o Ciro Gomes fala, nós temos hoje no Brasil 70 milhões de brasileiros com inscrição no SPC, Serviço de Crédito. Ele promete em rede, em cadeia nacional, que vai tirar todo mundo da inscrição. Ou ele vai pagar a conta ou vai fazer uma lei que não se pode mais pagar. Então, são medidas populistas. É lamentável um país da extensão continental que é o Brasil, que hoje o que segura aquele país é o agronegócio. Mas esse é o quadro, um quadro muito preocupante. Os empresários, quem gera força de produção no Brasil, está muito preocupado. Correcto. No sé si hace falta traducción. No, entendieron todo perfecto. Comprendimos que está todo muy bien en Brasil. Nos vamos todos a Brasil. Bueno, nuestro principal socio comercial, y si Brasil toma frío, nosotros estornudamos también, ¿no? Así que es importante que tengamos siempre el foco en lo que pasa. Va a cambiar el presidente y cambia sobre todo el Congreso Nacional, muda, y eso va a ser muy importante. Sigamos. Gabriel, ¿qué le parece si hacemos una reflexión también en línea con lo que mencionaba Gustavo, de los tiempos de ser empresario, de las épocas de ser empresario? Usted que ha vivido con tanta intensidad épocas anteriores y sigue muy activo en este momento, si tuviera que hacer una distinción entre tiempos del ser empresario, ¿cuál sería el elemento característico de esta época que no existía antes, más allá de lo tecnológico? Bueno, a mí me tocó la suerte de trabajar para una compañía de la India muy grande, el grupo Tata, que es, no sé, el 3% del PBI de la India, que es muy grande.
traerlo a Sudamérica y ser el inversor o ser el que apoyó la inversión en Sudamérica. Y realmente quise empezar a hacerlo en México en el año 2000. Traté de hacerlo en México, pero los mexicanos decían que los indios le iban a robar todos los cerebros y no sé cuántos cerebros hay, pero se lo iban a robar todos y yo llevarlos para la India, no querían. Entonces, con mi gran visión estratégica, en el 2001 me vine a Argentina y dije, vamos a hacerlo en Argentina. Entonces, bueno, convencí a Tata en India que lo haga en Argentina, tomamos un lugar, me mandaron unos cuantos cientos miles de dólares y a los 2 meses mandé un pequeño email diciendo el corralito, más o menos traté de escribirlo a un indio que es así, medio cuadrado. Me llamó a las 3 de la mañana y me dice, explícame el corralito. Entonces el macho me lo expliqué y dice, me robaron el dinero entonces. Bueno, para las 3 de la mañana es un buen resumen. Dice, bueno, fuera de Argentina, andate a Uruguay y establecí ahí la primera empresa. Entonces, la visión que tienen los inversionistas extranjeros hoy de Latinoamérica es muy pobre y nosotros los que trabajamos acá tenemos que cuidarla. Uruguay es un país bastante diferente dentro del Mercosur, porque estaba en una cena la semana pasada en Uruguay con el embajador brasilero, el embajador de Paraguay, no estaba el de Argentina, pero conozco mucho a Argentina, y todo el mundo como que quiere Uruguay. Los argentinos siempre quisieron Uruguay, siempre lo protegen, los brasileños también tienen mucha simpatía, los paraguayos a veces admiran lo que pudo hacer, pero Uruguay tiene grandes cosas y grandes problemas, problemas comunes. El que no tiene es la corrupción, porque dando una charla en Colombia hace un mes, les expliqué que nosotros echamos al vicepresidente Sendik por comprarse con la tarjeta corporativa un traje y un colchón. Y me decían, me están bromando ustedes, nosotros deberíamos echar a todo el Congreso entonces en Colombia. Pero es así, somos un país chico y no aceptamos cosas raras y la corrupción no existe. Pero el resto, las 3 cosas que nos preocupan mucho es la seguridad, que antes Uruguay era un país donde uno dejaba la puerta abierta en Punta del Este o en Montevideo. Nos preocupa la educación mucho y nos preocupa el empleo. Y aquí llego, ¿qué es lo que vamos a hacer para el empleo en el futuro? Y yo soy un optimista que creo que va a haber muchos empleos que hoy no existen, muchos empleos que tienen que ver con análisis de datos, con recoger datos, con entender, con hacer satélites, mini satélites, como lo que hace entre Uruguay y Argentina, lo hace Satellogic. Van a haber muchas profesiones, pero muchas de ellas que van a crear nuevas posiciones para gente trabajar. Quizás diferente, quizás más de la casa, en coworks, como sea, más con elementos digitales, pero vamos a crear muchas posiciones. El problema es que la educación que tenemos en estos países no apoya el crear ese tipo de conocimientos para que esa gente pueda trabajar en un futuro, en una Latinoamérica y un Mercosur especialmente, que sea muy digitalizado. Qué interesante, qué interesante. El Mercosur acaba de aprobar una agenda digital, como todos sabemos. Tiene un gran nivel de necesidad de avanzar esa agenda, está muy en pañales. Y lo que menciona Gabriel es súper atractivo como concepto, la idea de no pensar solamente en un universo económico del post-empleo o del terror que existe frente al cambio tecnológico, sino también del pretrabajo. ¿Cómo pensamos, construimos e imaginamos los trabajos del futuro? No solo en términos de lo que va a dejar de tener sentido, a desaparecer con el cambio tecnológico, sino lo que también puede surgir como oportunidad. Y esto me lleva a Manuel, si te parece, Manuel, una reflexión sobre este nuevo sentido de ser empresario frente al cambio tecnológico. ¿Qué avisorás como cuestiones que van a cambiar en tu trabajo? Tenés además un amplio nivel de experiencia en el sector público. Comentábamos antes la importancia de que los gobiernos también se adapten a este fenómeno. Desde tu experiencia de policymaker y también de empresario, ¿dónde está la ola del cambio que vos percibís en tu razón de ser? Bueno, creo que empezamos a ver transformaciones que son transformaciones muy puntuales y que se notan en todos los días. Paraguay tiene
un promedio de edad, una mediana edad de 24 años, uno de los países más jóvenes de la región. En 10 años, prácticamente el 80% del mercado de trabajo habrá en algún momento dado utilizado o nacido con un celular en la mano. Esa es una diferencia, creo que trascendental con los que estamos acá, prácticamente todos los que estamos en esta sala. La cosmovisión es totalmente distinta. Entonces, nosotros estamos trabajando en el mundo inmobiliario, en el mundo del real estate. Y hoy decís gente que tal vez nunca estuvo en París, pero puede ver lo que es un departamento en París y seguramente lo quiere apropiar como parte suya. Este tipo de realidades son realidades que se van volviendo cada vez más extendidas, cada vez más conocidas por todos. Y a medida que vayamos avanzando, esta va a ser una realidad que básicamente va a ocupar a toda la humanidad. ¿Cómo nos preparamos para eso? Es la pregunta. Hoy en Paraguay estamos lanzando políticas públicas que están orientadas fundamentalmente a aquellos sectores que son intensivos en mano de obra. Entonces el gobierno promociona infraestructura porque eso genera fuentes de empleo, promociona construcción porque eso genera fuentes de empleo de gente de mano de obra de baja calificación. Pero ¿cómo convertimos a esta gente en lo que decía Gabriel anteriormente? ¿Cómo los preparamos para el futuro? Para un futuro que va a ser totalmente distinto. Y creo que esta es una realidad que tenemos que enfrentarla. Hoy nosotros tenemos un problema serio a nivel de Estado de la capacidad de implementar políticas públicas y convertirlas en realidades para nuestros ciudadanos. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, en Paraguay un fondo de educación muy grande que lo armamos con la venta de energía que le hacemos fundamentalmente al Brasil a través de Itaipú, y no podemos gastar ese fondo, y no lo podemos convertir, por ejemplo, en acceso a Internet para todos los chicos de edad escolar. Y que por lo menos en ese tipo de cosas tengan la facilidad de llegar a todo el mundo. Tenemos un desafío muy grande en un ambiente que es realmente complicado. Cuando escuchaba las presentaciones sobre Argentina, en realidad empezás a decir, hoy el sector empresarial tiene que sostener estados paquidérmicos, donde se han generado gastos sociales que prácticamente hoy son impagables con el esquema de tributación que existen en estos países. Y esta es la realidad de Argentina, la realidad de Brasil. En Paraguay estamos peleando para que esta no sea la realidad. Creo que en muchos casos en Uruguay pasa algo similar a eso. Somos granero del mundo, somos los grandes productores. En esta guerra comercial desatada por Donald Trump seguramente podríamos ser los grandes ganadores si es que las cosas funcionan bien, o el mercado funciona como debería funcionar. Tenemos un futuro importante, tampoco tenemos capacidades de ponernos de acuerdo. Paraguay, el caso de Paraguay es muy llamativo porque somos el único país mediterráneo del Mercosur y tenemos serios problemas para sacar mercaderías. Pero creo que en esta gestión, Argentina, cuando decimos Argentina es el principal socio comercial del Brasil, los impactos del Brasil nos generan, porque Brasil es un continente, nos generan impactos a todos. Entonces, tenemos una necesidad de realmente juntarnos y de realmente generar cadenas que permitan desarrollar un futuro para la región y que permitan desarrollar a nuestra gente para enfrentar este mundo que se viene. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Lo tengo acá a tiro a Hernán, y habló Hernán del cambio tecnológico también, y se habló mucho de educación, de lo que supone el desafío educativo a nivel empresarial, en combinación con el Estado, nuevas habilidades. Alemania tiene una experiencia enorme, acaba de lanzar un plan de industrias 4.0, tiene una experiencia que siempre es referida en nuestra región como la educación dual.
Entonces, Hernán, aprovechándote que te tenemos, y tal vez pueda ser el disparador para la siguiente pregunta, ¿qué te parece si nos compartís una breve reflexión sobre el rol educador del empresario, con su ejemplo, y de la empresa en su tarea productiva? Hay una gran cantidad de empresas que están también desarrollando un rol empresario, un rol educador muy importante, hasta con universidades ajustadas a ese rol, hasta con un sistema técnico de educación, como mencionábamos, más específica de las tareas. ¿Te parece una brevísima reflexión que nos dé pie para que el resto de los colegas del panel puedan ahondarla? Muy bien, es todo un tema, tiene una profundidad enorme. Yo creo que cuando hablamos de formación, con mucho respeto tenemos que tener mucho cuidado porque la evolución está siendo tan rápida que tampoco tenemos todas las respuestas hoy de lo que probablemente vaya a pasar dentro de 5 años, ¿no? Y no solamente esto, sino que mientras vamos transformándonos, también tenemos que seguir dando resultados sobre lo actual. En una empresa como la nuestra, está claro que necesitamos de mucha gente que esté orientada a esta transformación y que está totalmente enfocada en diseñar vehículos netamente eléctricos o vehículos sin conductor. Y esto requiere de una formación, te podrás imaginar, enorme y que en este país creo que no tenemos mucho de esto. Pero al mismo tiempo, tenemos que seguir dando el resultado hoy para que pague todas estas inversiones que son realmente monumentales. Nosotros en la compañía lo tenemos llamado esto bajo un titular que podríamos llamar así el Transforming While Performing, ¿no? De alguna forma, esa capacidad que necesitamos para estar haciendo cosas pensando en el mañana al mismo tiempo que no dejamos pasar el presente. Pero no dormirnos en este presente porque también conocemos muchas empresas en el mundo que han sido líderes y por culpa de no hacerse el hueco para mirar el mañana, pues se han quedado, digamos, dando vueltas en círculo en ese liderazgo hasta que han desaparecido. Entonces, si yo pudiese hacer una reflexión en ese sentido es cómo podríamos hacer para que todas estas juventudes que entran al campo formativo pues tengan esta dualidad de tener la capacidad de poder estar actuando con las necesidades que tenemos hoy, pero al mismo tiempo permeables en aquello que necesitamos para mañana. Sé que no es nada fácil el tema, porque son tecnologías diferentes, pero que las tenemos que afrontar sin miedo, porque cuando hablamos incluso, y en el automóvil está muy de moda esto, en cada entrevista que tengo me dicen, cada vez que hablas de robótica tengo miedo porque perdemos empleados. Y yo digo, no, de alguna forma la robótica lo que nos está ayudando es a que reemplacemos aquellos trabajos que de alguna forma ergonómicamente son malos para el cuerpo, poder reemplazarlo por máquinas. Ahora, claro, esa persona que deja de hacer ese trabajo necesita de una formación para poder ayudar al mantenimiento o a la programación de estas máquinas o a lo que sea en el entorno que estamos hablando de esa transformación. Para mí ese es el gran reto que tenemos. Se acabó, en mi humilde opinión, las carreras largas, después de 6 años salir con una licenciatura, y bienvenido al mundo donde las carreras tienen que ser, digamos, anuales prácticamente, e ir evolucionando anualmente en función a las nuevas tecnologías, porque lo que decía, no tenemos todas las respuestas de lo que va a ser el automóvil dentro de 10 años. Sin embargo, estamos trabajando hoy en desarrollarlo. Temas de fondo, temas de fondo. Gustavo, ¿qué te parece? ¿Lo vivís en tu rol del sector agropecuario? ¿Cómo hay una gran tradición también de escuelas agropecuarias en la Argentina? ¿Cómo interactúa ese desafío en lo empresario con el sistema educativo? No, me parece que la complejidad del tema educativo es mucho mayor de la que imaginamos. Me parece que los viejos queremos dar soluciones a temas que no estamos preparados, digamos, como para dar. Yo creo que el tema educativo trasciende el aula, trasciende la educación formal, y acá, como decía Hernán, digamos, se transforma en un proceso de aprendizaje continuo donde la empresa es una organización que aprende y enseña, digamos, o que prepara. Es como que en lugar de ir a formarnos a la universidad viene al trabajo, ¿no? Y pasa a ser parte de nuestra permanente interacción con lo cotidiano, estar permanentemente aprendiendo, ¿no? Entonces me parece que la solución a estos problemas requieren de un esfuerzo muy grande
que va más allá del tema educativo formal, que tiene que ver con el flujo del conocimiento, que ese flujo del conocimiento es algo que, digamos, permea prácticamente todos los espacios donde estamos y que requiere soluciones diferentes a las que podemos dar hoy con los instrumentos que tenemos. Todo eso en el medio de yo estoy esta semana muy impactado por lo que pasa en Argentina, ¿no? entre la serie de Netflix de los cuadernos y todas las movilizaciones con el tema del aborto, que para mí es un tema que inclusive más que el aborto, son las nuevas generaciones en la calle luchando por una nueva cultura, una nueva forma de vida que tiene que ver con la transparencia, con el fin de la hipocresía, con vínculos diferentes a los que nos teníamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Entonces, vengo como muy impactado y yo creo que el tema de la educación no es solo educación, es un cambio de la cultura, es un cambio en esos verticales que ponías hoy, digamos, y en la lucha de ser contemporáneo para entender estos procesos más allá de las anécdotas. Es un desafío para los empresarios, primero para aprender y después para tratar de participar y de ser líder de estas nuevas cuestiones, ¿no? Con las limitaciones que tenemos los viejos. Los viejos tenemos limitaciones porque nos cuesta entender cómo funcionan los jóvenes. A lo mejor a los paraguayos les va mejor porque son más jóvenes, pero a mí me cuesta. A mí me cuesta. Yo dedico muchas horas de estar con mis hijos y los amigos de mis hijos y meterme en el mundo de ellos para entender cómo piensan, porque es muy interesante, es muy diferente a lo que hacemos nosotros. En ese sentido, yendo al tema educación, estoy feliz de seguir aprendiendo. Qué interesante todo lo que has dicho, Gustavo. Y otra vez vuelve todo el tiempo la cuestión de ser contemporáneo. Antes de empezar el panel estábamos hablando con Manuel y me contaba, por ejemplo, que en Paraguay hay ahora un proyecto y una iniciativa que consiste en llevar Internet, o al menos se está planificando, a todas las escuelas de Paraguay. Otra vez, ahí la contemporaneidad tiene la convivencia de diferentes siglos, ¿no? Decimos siempre que hay como un siglo XIX de atraso, de carencia de bienes básicos. Hay un siglo XX que es esta cuestión de la sociedad más industrial, más clásica, más tradicional. Y hay un siglo XXI que están haciendo con una cantidad enorme de tironeos y de dificultades. Pero somos contemporáneos de tres tiempos, en definitiva. Una América Latina que tiene el 30% de pobreza, que tiene una producción escasamente diversificada en términos de su matriz productiva industrial y que por otro lado está teniendo también unicornios, grandes actores globales de la economía, grandes jugadores en la economía digital. Entonces, ¿cómo te parece que esas tres eras pueden conjugarse, Manuel? Has mencionado esta experiencia del Paraguay. No quiero perder el hilo de lo que mencionó también Gustavo, porque él toca el tema de la corrupción y toca el tema de la convivencia entre empresarios y poder político. ¿Cómo te parece que tiene que desarrollarse en este tema educativo de valores un tango virtuoso y no vicioso? Un tango virtuoso de interacción pública-privada que no sea el tango de la corrupción organizada. Bueno, creo que en algún sentido Uruguay tal vez encontró un camino donde lo público es público y lo privado es privado. Y creo que esa es una cuestión importante. Estos escándalos, el escándalo del lavallato brasileño y los escándalos de los cuadernos argentinos, creo que son situaciones por las que lastimosamente nuestras sociedades tienen que pasar. Son momentos duros donde estos espacios de corrupción seguramente van a permitir en el futuro una mayor transparencia, no tanto por un tema de valores, sino por un problema de riesgo en algún momento dado
que se pueda generar. La tecnología está generando mundos mucho más abiertos, con mucho más dificultad de esconderse de lo que existía anteriormente. Y creo que esto se va a ir notando. Hoy los chicos, cuando hablo de los paraguayos en general, a mí también me cuesta entender lo que es un millennial hoy, ¿verdad? Y estos millennials que están entrando al mercado de trabajo funcionan de una manera distinta, actúan de una manera distinta y realmente se vuelve complicada la interpretación de eso. Creo que tenemos que empezar a generar un Estado o tenemos que forzar el inicio de un Estado desde los sectores que al final contribuyen con sus impuestos a generar este Estado. Tenemos que generar un Estado que realmente brinde bienes y servicios adecuados a la comunidad. Hoy, en Paraguay decíamos, el tema de Internet es un tema clave porque es el medio. Obviamente hay que producir los contenidos a partir de eso. Pero solidificar una educación básica y a partir de eso ir generando contenidos que vayan transformándose permanentemente, creo que es una cuestión importante. Imagínense que nos enfrentamos a realidades que no las conocemos, así como no conocemos el futuro del automóvil, decimos, uno ve el tráfico en una ciudad como Buenos Aires y dice, acá lo que hay que hacer es estacionamientos. Sin embargo, ¿para qué vas a hacer estacionamientos si tal vez nadie tenga auto dentro de 10 años? Pero entonces tenés inversiones que tal vez no se apalanquen en el plazo adecuado. Nos encontramos con este tipo de circunstancias y creo que tenemos que aprender un poco de la historia. De la historia posiblemente que pasó por Olivetti, la máquina de escribir en un momento dado, después pasó por IBM, hoy está en Apple y hoy esas transformaciones son transformaciones que son de todos los días. En esos lugares mucho más vertiginosos. Me llamó mucho la atención una foto que me mandaron, donde en 1899 había una foto de San Francisco llena de carros y había 3 autos funcionando en esa misma calle. En 1910, 11 años después, sacan una foto desde el mismo lugar, en la misma calle, y había 3 carros y todo el resto eran automóviles. Posiblemente esto nos va a pasar con los Uber, con los autos eléctricos, con los autos no tripulados, etcétera, etcétera. Y esto va a afectar también todo el resto de los sectores. Tenemos que preparar. En este momento entras en espacios de automatización, donde en realidad lo que estamos haciendo es levantando la productividad de un grupo muy pequeño de trabajadores, que es el que tiene acceso a un mundo mejor. ¿Cómo integramos al resto de las sociedades o al resto de la sociedad? Porque si no, esto se te vuelve un problema social que es inmanejable. Correcto, muy bien. Ahí estamos entonces con este tema tecnológico, que no es tecnológico, es de razón de ser también del rol empresario como persona, como ser humano. Rodolfo también nos mencionaba antes una idea. Rodolfo, no sé si la querés compartir o la querés también dar como puntapié para el diálogo con Gabriel y con Washington en esta etapa, que tiene que ver con la dimensión regional, global, el Mercosur corporativo, la idea de que todas estas cuestiones no son solamente acotadas a un país, acotadas a un territorio, sino que tienen una dimensión, en cierto modo, global y local al mismo tiempo. En esa dimensión me parece que también cabría una reflexión tanto de Washington como de Gabriel, ambos con una mirada global. Gabriel, el tema de la India, acabamos de publicar un libro, un aviso al margen en el BID sobre India y América Latina. Es una dimensión inexplorada y maravillosa también para tener en cuenta en todo este debate. Rodolfo, ¿te parece una breve reflexión antes de Washington? Sí. Nosotros estamos lanzando la idea que esperemos que germine de... Uno escucha hablar, como dijiste, de Mercosur legislativo, de Mercosur social, del Mercosur. Y
aprovechando el hecho de que el LIDE está terminando de instalarse en el país que faltaba, que es en Uruguay, que es tan fuerte y tan representativo y tan expresivo en el Brasil. Argentina ya somos 140 empresarios. Paraguay está funcionando, lanzándose con cada vez más actividades. Hay un espacio que hay que ocupar, que es el espacio que tenemos que ocupar los empresarios. Cada país de los 4 que tenemos tiene una cultura empresarial distinta. Y no estoy hablando de armar un think tank, sino que ir tratando de forzar, no sé si las culturas se pueden forzar, o de identificar y consolidar una cultura que responda a este desafío de que los empresarios tenemos un rol central en el desarrollo económico y social de los países. Entonces, me parece que podríamos empezar a pensar, aprovechando esa regionalización del IDE, en un Mercosur corporativo, en un Mercosur empresarial como concepto y como idea. Y como dice Washington, ya no más pedir, sino ahora exigir a los actores públicos determinadas cosas que harán que nosotros nos fortalezcamos. ¿Hay cosas en las que competimos? Sí, claramente. Hay cosas en las que tenemos problemas. Si nosotros dejamos entrar la caña de azúcar o el azúcar de Brasil, seguramente que se funde todo el noroeste argentino o todo el esquema tributario que tiene Paraguay tan agresivo para erradicación de inversiones no deja de ser un peligro para algunas industrias nuestras. Hay, claro, segmentos en los que tenemos que manejar, pero es mucho más todo lo demás. Y yo creo que justifica y vale la pena. Y en ese escenario me parece que los empresarios, sobre todo lo digo en Argentina, los empresarios tienen que ocupar lugares, tienen que ocupar espacios y tienen que sentarse en el sistema, ocupar espacio en el sistema de toma de decisiones y empezar a exigir. La empresa tiene una obligación, una responsabilidad. Así que es un poco la idea que se la he ido comentando a todos y que estuve ayer reunido con el embajador de Brasil, le gustó muchísimo. El año que viene es la reunión, Argentina tiene la presidencia pro tempore del Mercosur, van a estar los 4 presidentes, así que seguramente vamos a organizar alguna actividad que tenga que ver con la generación de este espacio como pensamiento empresario, te repito, pero más cercano a una forma de actuar, todos coordinados en cada uno de nuestros países para fortalecernos respecto del exterior. Washington, ¿qué te parece la idea? Y siempre uno compara mucho Mercosur, Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico ha tenido una dinamización muy importante con el rol de los empresarios, del sector privado. ¿Cómo te sentís en esta idea de que el empresario cumple un rol también importante para favorecer la integración en el Mercosur? Eu acho que nós tínhamos a ideia do Rodolfo, nós unirmos a nível de Mercosul corporativamente é fundamental. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos facilitar a vida dos argentinos que vendem no Brasil, do Brasil que vende aqui, e daqui para o Paraguai. Nós temos que ser, praticamente, mutatis mutandis falando, um país só. Facilitar a vida, porque a Europa, outros países nos olham e eles vão procurar nos tirar o máximo com o menor custo. Então, nós precisamos nos fortalecer. Eu sempre falo isso para o Rodolfo, quando a gente está nos eventos do LIDE, o Mercosul tem uma grande oportunidade na vida. E nós precisamos fazer a pauta, uma pauta positiva, de um Mercosul produtivo e chegar em todos os governos. O que nós precisamos e o que nós queremos é isso, e exigir isso. Eu acho isso fundamental para o desenvolvimento do Mercosul como um todo. Podemos tornar aí, como somos já, só uma grande potência a nível mundial. Muchísimas gracias, Washington. Y Gastón, en la misma línea, Gabriel, en la misma línea que Washington, con tu experiencia global, la agenda interna del Mercosur es Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. La agenda externa, India, China, el rol con la Alianza del Pacífico, ¿cómo imaginás toda esa inserción y cuál es el rol del empresario en esa cancha global del mundo?
Te quería contestar primero rápido una pregunta que me hiciste que no contesté, que es diferente ahora de hacer negocios hace 10 años, me preguntaste. Y yo creo que es la globalización. Yo creo que hoy yo digo lo que decía Thomas Friedman del New York Times, decía any place, anywhere, ¿no? El mundo es plano. World is flat. Ahí está. Y yo lo sé porque yo hago negocios en Paraguay, tengo inversiones en Argentina, en Estados Unidos. Desde Uruguay hoy le digo a todo el mundo, se puede hacer cualquier cosa. Hay que tener el riesgo, hay que tomar riesgo y hay que saber hacerlo. Entonces, vuelvo ahora, yo soy el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Entonces, ¿por qué no hacemos algo como Mercosur con China? Porque aparte de Chile un poco, nadie más sabe cómo tener a China como un cliente y cómo actuar con los chinos y cómo conocer China. Argentina es un buen ejemplo porque tiene 2 cámaras que se ocupan con China, no solamente una, entonces se dividen. Pero China es una oportunidad excelente de actuar, pero si lo hacemos otra vez todos juntos. Y lo otro que quería decir frente al empleo, creo que Uruguay hizo el plan Ceibal, que es one laptop per child, y ha distribuido todos los laptops en todas las escuelas primarias y secundarias. Todo el mundo tiene un laptop, todo el mundo tiene internet gratis y tiene un laptop. Pero lo que falta es la gestión del gobierno para implementar eso en algo que nos dé trabajo y que nos dé futuro. Por eso a mí me maravilla Estados Unidos, donde mi mujer es americana. Estaba jugando al tenis cuando llegó en Punta del Este, estaba jugando un tenis y le preguntó a su partner, ahí un señor, y le dijo, ¿usted qué profesión tiene? Dijo, soy político. Y vino a mí y dijo, ¿político de profesión? No entendí, explícame qué es político de profesión. Porque en Estados Unidos uno viene de Goldman Sachs, entra al gobierno, trae sus ideas, sale, se va, vuelve. Nosotros tenemos que tenemos que influenciar a los gobiernos para que tengan la gestión apropiada de las cosas que existen hoy. Puede ser con China, puede ser los valores, por ejemplo. El Internet trajo lo inmediato. Entonces todos los chicos quieren lo inmediato. Yo mentoreo a muchos chicos, estoy envuelto en escuelas y hablo. ¿Y tú qué quieres ser? Le pregunto en Uruguay. Me dicen, 1, jugador de fútbol, por supuesto. Y 2, empleo público. Me quiero pegar un tiro realmente cuando salgo de las escuelas y me dicen eso. Porque no estamos preparando al país para el país. Hace unos meses con Harvard Business School hicimos un trabajo sobre el Uruguay del siglo XXI. ¿Saben por qué lo hicimos? Porque un profesor de Holanda y uno de Noruega se fijaron hace 100 años qué pasaba en el mundo. Empezó a mirar las páginas, a leer historia, a encontrar Uruguay. Uruguay dio el voto a las mujeres primero, se divorciaron sin pedir permiso al marido, bla, bla, bla. País progresista enormemente, pero no implementó eso bien. Y entonces 100 años más tarde es un país que no tiene relevancia en el mundo, que sí que era la Suiza de América. Bueno, pero hoy tenemos que ser el Singapur de América. No queremos ser la Suiza de América ya, queremos ser el Singapur. Queremos aprender, y esa es la otra cosa, los inversores extranjeros, los que viajamos como privados a lugares diferentes, traigamos las ideas que vemos en un Singapur, en Corea, en un Finlandia, sobre educación y eso, y pasemos al gobierno. El gobierno tiene que aceptar que los privados lo ayuden. Wow. Bueno, muy bien, Gabriel, muy bien. Nos vamos a pasar unos minutos, o si querés hacemos una última ronda. Justamente, sí, para cerrar, porque ahí es la hora ya de terminar. Rodolfo, ¿qué te parece si le pedimos, pero para que sea súper breve, cuál es la palabra que debería distinguir el ser empresario en este tiempo? ¿Quién se anima? Hernán, una palabra, un concepto. Integridad. Integridad. Manuel. Asociado, yo sé que te interrumpo porque sé que es un tema que te interesa mucho y que te preocupa mucho el tema de transparencia, integridad. Mucho. En cada una de las reuniones dentro de la empresa forma parte de un capítulo específico porque así lo entiendo yo por naturaleza y estamos comprobando, digamos, que cuando se actúa exactamente al revés, sin integridad, sin transparencia, el final de la película la conocemos y yo no quiero ser actor de esa película. Con lo cual, el tema integridad para mí, digamos, lo demás son cosas que por supuesto son todas fundamentales, pero que se pueden aprender. El ser íntegro es difícil dar una clase de integridad. ¿Eres íntegro o no eres íntegro? El anti-Netflix. Muy bien.
En un sentido figurativo. Sí. Manuel. Bueno, yo no quiero sustituir la palabra, quiero sumar algo a eso. Creo que tenemos que tener capacidad de adaptación. Adaptativos. Sí. Muy bien. Gustavo. Hay muchas cosas. Liderazgo. Me parece que vivimos en una sociedad que tiene miedo, por lo que hoy lo que decía Rodolfo, digamos, de las frases chinas. Y me parece que los empresarios tenemos un deber que es transformar el miedo en esperanza, ¿no? Entonces, ese liderazgo para transformar a una sociedad de miedo a una sociedad de esperanza, somos los más responsables de todo. Perfecto. Gabriel. Yo diría una palabra, coraje. Creo que los empresarios tenemos que tener el coraje de hacer las cosas que debemos hacer y que estamos convencidos que debemos hacer e influenciar a los que lo tienen que hacer. Washington. Inovação. Inovação. Inovação e, ao mesmo tempo, muita fé e determinação. E não se levar pelo pessimismo. Nós, como empresários, temos que acreditar no que nós fazemos e buscar os propósitos que aquela empresa está determinada para cá. No, a mí me gustaría que cerraras vos con una conclusión. Así que has ido tomando nota de todas las valiosas expresiones que hemos escuchado. Nosotros tenemos un problema en LIDE que siempre nos quedamos como con gusto a poco. A mí me toca seguir, según una de las cosas más valiosas que tienen todos ustedes es el tiempo de todos ustedes. Entonces yo soy muy celoso y me toca la antipática tarea de seguir los horarios. Entonces parecen charlas tipo TED. Uno siempre se queda con ganas de un poco más, pero hay un valor que es principal y básico, que es el respeto del compromiso. Cuando nosotros ponemos que empieza a 8:30 y termina a 12:30, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con nuestro compromiso básico, que es uno de los valores también de respeto a la palabra, que si yo tuviera que agregar como valor es eso, ¿no? Estar iluminado por principios y valores elevados, cualquiera sea la fe que nos ilumine, pero respetar la palabra. Hay mucha gente que nos mira, somos ejemplo para muchas personas y entonces yo creo que eso, predicar con el ejemplo. Así que me gustaría que cerraras este capítulo vos con tu reflexión final. Y en honor al tiempo, es muy sencillo, lo acaban de decir nuestros amigos en el panel. El desafío de construir un liderazgo adaptativo, innovador, con coraje, que construya una esperanza con integridad en nuestra región. Esa es la síntesis. Le pedimos un aplauso para nuestro